En el video de hoy veremos cómo poder solucionar los errores más frecuentes que podemos ver al momento de trabajar en Excel. Acompáñenos en este video. Bien, para partir nosotros analizaremos cuáles son los errores más comunes al momento de trabajar en Excel, el cual en este momento vamos a enumerar 7 errores. Ahora, vamos a ver cómo se pronuncian estos errores y de qué manera podemos ir solucionando cada uno de ellos. El primer error es el error que aparece con esta simbología, ¿ya? La simbología de gato o este tipo de simbología que se utiliza en las redes sociales y principalmente se produce ya porque no se logra visualizar el contenido de la celda. Para poder corregir este error, lo único que hay que hacer es acomodar el tamaño de la celda. Por ejemplo, nosotros vamos a irnos a la columna D y vamos a acomodar el tamaño, ya sea moviendo el cursor o inclusive haciendo doble clic. Si yo hago doble clic, nos damos cuenta de que ahora sí se puede visualizar el contenido de dicha celda. Es uno de los errores más frecuentes ¿ya? Y más fáciles de solucionar al momento de trabajar en el Excel. El siguiente error también es un error muy común y muy fácil de poder solucionar. Y básicamente se desarrolla cuando estamos realizando una operación matemática en donde existe la división de un número y este número se divide por 0. Normalmente cuando tenemos este error, la única manera de corregirlo es cambiando este número 0 por cualquier otro número. Por ejemplo, si colocamos acá 6, vemos que la división entre 200 y 6 nos da este valor. Si yo coloco, por ejemplo, 100, me da este valor. Pero no existe ningún número que dividido en 0 me dé algún valor en concreto. Si yo le coloco acá 200 dividido en 0, me aparece el error dividido en 0. El tercer error es el error de referencial. Este error se produce cuando uno de los valores de la función se pierde o es eliminada. Para corregir este error se debe de recuperar el valor perdido. Esto sucede con mucha frecuencia cuando tenemos los valores de las celdas y alguien elimina una de estas celdas. Cuando yo hablo de eliminar una celda, no estoy hablando de suprimirla, ya que la función sigue funcionando de la misma manera. Cuando yo estoy hablando de eliminar una celda, me refiero a cuando nosotros seleccionamos la parte de eliminar, o bien con control menos vamos a eliminar el contenido de esta celda, pero antes vamos a colorearla para que vean que ya esta celda va a dejar de existir. Por ejemplo, si yo la suprimo, ¿ya? Suprimí el valor de esta celda, la celda sigue estando ahí, ¿ya? El color todavía sigue ¿ya? Estando en la celda, ya le asignamos el formato. Pero si ahora colocamos control menos o la eliminamos, colocamos acá desplazar celda hacia la izquierda. Si se fijan, ahora se perdió el valor que estaba originalmente. Antes teníamos las 3 celdas que se estaban sumando, pero ahora como la eliminamos, nos aparece el error referencial. Para poder corregir este error, lo que tenemos que hacer es recuperar e indicar a la función cuál era la celda que nosotros estábamos considerando. Y en este caso, lo que habría que hacer es eliminar el dato y volverlo a seleccionar. De esa manera nosotros ya tendríamos la función corregida. ¿Ya? Eventualmente se coloca el valor. Ese es el error referencial. El cuarto error es el error de no existe datos, ¿ya? O gato n/d. Este error se produce cuando no hay datos o valores disponibles con el cual la función deba trabajar. Y para corregir este error se debe de asegurar de que todos los datos ya se puedan aplicar a la función. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nosotros acá tenemos una tabla en donde se genera la función buscar b. La función buscar b, básicamente, yo le indico que en base a un dato que voy a seleccionar en este punto,
me genera una búsqueda de una matriz, que en este caso la matriz es toda esta selección. Y la búsqueda que debe de seleccionar se ubica en la columna 2, que en este caso de la matriz de la selección, nuestra columna 2 vendría siendo el diámetro exterior. ¿Ya? Si yo hubiese cambiado a la columna 3, la selección del diámetro nominal de 40 me indica el diámetro interior. Pero en este caso estamos seleccionando un rango de búsqueda dentro de los valores establecidos de la fórmula. El problema se va a producir cuando yo selecciono un valor que está fuera de los rangos de búsquedas. Se entiende de que solamente debo de seleccionar los valores que están asociados a esta matriz. Por lo tanto, si yo considero un diámetro nominal y selecciono, por ejemplo, 50, está fuera del rango y al seleccionarlo me arroja este error. Para evitar esto, muchas veces se trabaja con validación de datos con el objetivo de poder seleccionar solamente los valores que están dentro de la matriz, pero eso lo veremos en otra clase. Bien. El siguiente error es un error muy común que también es muy fácil de corregir. Este error es el error valor, el cual generalmente se produce cuando estamos realizando una función y uno de los valores de las celdas de dicha función no corresponde a un valor determinado para poder ser aplicado. Me explico. Aquí nosotros tenemos una función en donde estamos multiplicando dos números. Si nosotros multiplicamos un número y un número, como resultado vamos a tener otro número, lo cual está ok. Pero el problema está cuando a veces el número que tiene una coma para separar un número decimal, por ejemplo acá dice 1.5, muchas veces lo escriben con un punto. Y esto el Excel lo toma como un texto. Entonces estamos utilizando la misma función de multiplicación, pero el Excel te indica que existe un error porque no existe nada de la multiplicación de un texto con un número. Si multiplicamos ambos valores, nos va a arrojar el error. Una de las formas de poder identificar si un número es diferente a un texto, cuando ustedes escriban, por ejemplo, un texto, todos los textos por defecto, si yo por ejemplo escribo acá letras, todas las letras por defecto van a quedar al costado izquierdo de la celda. Pero si yo escribo números, van a quedar alineadas al costado derecho. Por lo tanto, como este valor está al costado izquierdo por defecto, me da a entender de que es un texto. Así que vamos a colocar 1.5, queda al costado derecho, por lo cual realiza la operación matemática porque estamos hablando ya no de un texto, sino que ya esto se considera un número. ¿Ya? En la mayoría de los casos el valor error se corrige cuando se cambia el valor de nuestra celda o bien cuando se cambia el valor de una función. ¿Ya? Hay que también aparece cuando la función no se escribe de la forma correcta. El siguiente error es el error nombre. ¿Ya? El error nombre se produce cuando la función tiene un error de redacción. ¿Qué quiere decir? Cuando se escribe mal. La forma de corregir este error es escribiendo de la forma correcta la función. Y generalmente se recomienda que se apoyen con el ayudante de Excel. El ayudante de Excel es un mensaje que aparece en el momento que nosotros empezamos a escribir una función y nos indica las opciones que tenemos a medida que escribimos la función. Entonces, si yo por ejemplo quiero realizar la sumatoria de estos valores, sé que el resultado es 5. O sea, perdón, es 15. Sé que el resultado es 15. ¿Ya? Entonces vamos a escribir, por ejemplo, suma, abrimos paréntesis, seleccionamos el rango y cerramos paréntesis. Acá yo tengo 15. Ahora, esta es la función correcta. La función incorrecta vendría siendo el colocar sumar. ¿Ya? La función sumar no existe. ¿Ya? Ustedes cuando van escribiendo la función suma, por ejemplo aquí, vamos escribiendo la función suma, aquí aparece en el ayudante de Excel todas las funciones con respecto a esta operación.
Por lo tanto, es importante que nosotros escribamos bien la función, ¿ya? Si por ejemplo yo coloco sumar, me aparece solamente estas dos opciones. Si yo termino cerrando el paréntesis, fíjense que ya el ayudante de Excel desapareció. Así que en ese caso me va a arrojar el error nombre, y eso es debido a que está mal redactada la función. La forma de corregir es escribiendo como corresponde la función. Finalmente, el último error que se va a ver en esta clase es el error nulo. Ya, este error se produce cuando seleccionamos erróneamente el rango de una función. Cuando hablo de un rango de una función, estoy hablando de la selección del rango de celdas. En este caso, por ejemplo, tengo D78, que es esta celda inicial, y el rango final, o el valor final, es D80. Por lo tanto, el rango son todas estas celdas. Si nosotros eliminamos esos dos puntos, que es la separación del rango, y dejo un espacio, aparece el error nulo, que es lo que yo debería de realizar para poder corregir este error. Tendríamos que seleccionar el rango de la forma correcta, y para realizar eso, en vez de una separación, siempre al separar un rango de datos tiene que existir estos dos puntos que separen el valor inicial y el valor final. Muchas veces, si no se realiza esta operación, nos va a arrojar este error. Y cuando queremos trabajar de forma manual, nosotros podemos escoger, por ejemplo, suma, vamos a escoger el rango inicial de 88 y ahora vamos a seleccionar la separación del rango con dos puntos. Ahora seleccionamos la celda final de nuestro rango, que sería la D91, y eso hace que se seleccione automáticamente el rango que nosotros seleccionamos. Cerramos con paréntesis y me realiza la operación establecida. Vuelvo a insistir, si existe una separación entre las dos celdas, no va a leer el rango del Excel y eso nos arrojará el valor nulo. Como pudieron ver, corregir los errores que habitualmente nosotros vemos en Excel es bastante sencillo. Lo importante es poder identificar en qué momento tenemos que corregirlos y de qué forma se debe de realizar. Practiquen en su casa, vean cada vez las funciones que ustedes estarán utilizando en sus planillas de cálculo, y eventualmente cuando les aparezcan estos errores ya podrán saber de forma correcta cómo poder corregirlos. Nos estaremos viendo en otro video tutorial. Espero que les haya gustado. Si les gustó, suscríbanse, denle like, hagan clic en la campanita y estén atentos a nuevos contenidos. Adiós.